La niebla se arrastraba por entre las lápidas del cementerio de Santa Clara como dedos fantasmales, acariciando el mármol frío y las cruces de hierro oxidadas. Elena Fuentes se ajustó el chal negro sobre los hombros mientras avanzaba con paso firme entre las tumbas, sosteniendo un pequeño ramo de caléndulas. El amanecer aún no había llegado, y la luz grisácea que precedía al alba daba al camposanto un aspecto casi onírico, como si el mundo de los vivos y los muertos se fundieran en ese instante preciso. Como cada martes desde hacía 5 años, Elena había salido de la mansión Montemayor antes del alba para visitar la tumba de su madre. Don Francisco, su patrón, nunca se enteraba de estas escapadas. Para cuando el sol estuviera completamente sobre el horizonte, ella ya estaría de vuelta en la cocina, preparando el chocolate caliente y las tortillas que la familia tomaría para desayunar. «Buenos días, mamá», susurró Elena, arrodillándose frente a una tumba sencilla, donde apenas se leía Dolores Fuentes, 1869-1902. Descansa en paz. Colocó las flores sobre la tierra húmeda y sacó de su bolsillo un pequeño rosario de cuentas de madera. Mientras sus labios murmuraban el primer Padre Nuestro, un escalofrío le recorrió la espalda. No estaba sola. La sensación era distinta a la habitual presencia reconfortante que sentía al hablar con su madre. Esta era una mirada tangible que parecía pesar sobre su piel. Lentamente, Elena levantó la vista. Al principio no vio nada, solo la niebla que se arremolinaba entre los árboles centenarios que bordeaban el cementerio. Pero entonces lo distinguió, una figura alta y oscura, inmóvil como una estatua, observándola desde la sombra de un ciprés. No podía distinguir su rostro, solo la silueta de un hombre ataviado con ropas elegantes que parecían de otra época. Elena apretó el rosario entre sus dedos. Su primer instinto fue huir, pero algo la mantuvo clavada en el lugar, como si sus rodillas se hubieran fusionado con la tierra de la tumba de su madre. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz firme, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. La figura no respondió, pero tras un momento de tensión, comenzó a acercarse con un andar tan fluido que parecía flotar sobre el suelo. A medida que disminuía la distancia entre ellos, Elena pudo distinguir sus facciones. Un rostro pálido como la luna, de belleza casi dolorosa, enmarcado por cabello negro azabache que le caía hasta los hombros. Sus ojos, de un azul tan claro que parecían traslúcidos, la miraban con una mezcla de curiosidad y algo más profundo que no supo identificar. «Perdona mi intromisión», dijo el extraño con una voz melodiosa que parecía arrastrar el acento de tierras lejanas. «No pretendía asustarte». Elena se puso de pie, sosteniendo aún el rosario como un escudo. «Este es un lugar para el descanso de los muertos, señor, no para asustar a los vivos». Una sonrisa sutil curvó los labios del hombre, revelando por un instante lo que Elena creyó ver como un destello de colmillos inusualmente largos. «Pero debió ser un truco de la luz mortecina», se dijo. «Los muertos y los vivos. Fronteras tan arbitrarias», murmuró él, más para sí mismo que para ella. «Yo vengo a visitar a alguien, igual que tú». Elena notó entonces el ramo de extrañas flores negras que el hombre sostenía en una mano enguantada. Flores que nunca había visto en México. «¿A quién visita, si me permite preguntar?» «A alguien que amé hace mucho tiempo», respondió él con una tristeza tan antigua que hizo estremecer a Elena. «Demasiado tiempo». Un silencio se instaló entre ellos, roto solo por el lejano canto de un gallo que anunciaba la proximidad del amanecer. «Debo irme», dijo el extraño con súbita urgencia, mirando hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a teñirse de rosa. «Pero nos volveremos a ver, Elena Fuentes». Antes de que ella pudiera preguntar cómo conocía su nombre, el hombre se había dado la vuelta, perdiéndose entre la niebla con la misma rapidez sobrenatural con que había aparecido. Elena permaneció inmóvil, el corazón latiéndole con fuerza.
Solo entonces notó que había dejado caer el rosario. Se agachó para recogerlo y vio algo que no estaba allí antes. Una pequeña flor negra como las que llevaba el extraño, depositada sobre la tumba de su madre. La hacienda Montemayor se erguía majestuosa en las afueras de San Cristóbal de las Casas, una antigua mansión colonial cuyas paredes de cantera habían presenciado casi 3 siglos de historia. Elena entró por la puerta de servicio, justo cuando el sol comenzaba a iluminar los vitrales de colores que adornaban la fachada principal. ¡Ahí estás! La voz chillona de doña Mercedes, el ama de llaves, la sobresaltó. ¿Dónde te habías metido? Don Francisco ya está despierto y ha preguntado por su chocolate. Perdón, doña Mercedes, fui a buscar hierbas frescas para el desayuno. Mintió Elena, quitándose el chal y poniéndose rápidamente el delantal blanco sobre su vestido negro. La mujer mayor entrecerró los ojos con suspicacia. Un día de estos, tu imprudencia te costará el empleo, muchacha, y entonces, ¿quién te dará techo y comida? ¿Quién aceptará a una huérfana sin referencias? Elena bajó la mirada, mordiéndose la lengua para no responder. A sus 23 años, había aprendido que el silencio era su mejor defensa en la hacienda Montemayor. La cocina bullía de actividad. Otras 2 sirvientas, Juana y Consuelo, ya habían encendido el fuego y preparaban la masa para las tortillas. Elena se apresuró a moler los granos de cacao tostados, mezclándolos con canela y un toque de chile, como le gustaba a don Francisco. Mientras trabajaba, su mente regresaba una y otra vez al extraño del cementerio. Había algo en él, algo que no podía explicar, que la atraía como la llama atrae a la polilla. Quizá era esa tristeza infinita que emanaba de sus ojos claros, o tal vez la elegancia de sus movimientos, tan distintos a los de los hombres rudos que conocía. ¡Elena! ¡El chocolate se está derramando! El grito de Juana la sacó de sus pensamientos. Efectivamente, la mezcla oscura se desbordaba del cazo de cobre. Elena se apresuró a retirar la olla del fuego, maldiciendo su distracción. «Santísima Virgen, ¿qué te pasa hoy?», preguntó Consuelo, ayudándola a limpiar el desastre. «¿Estás en la luna?» «No dormí bien», murmuró Elena, evitando sus ojos. «Pues espabila. Hoy llega don Sebastián de Europa, y ya sabes cómo se pone la señora Montemayor cuando su hijo está en casa». Elena sintió un nudo en el estómago. Sebastián Montemayor, el hijo menor de don Francisco, era conocido en la casa por su temperamento volátil y sus exigencias imposibles. Su último regreso de Europa, 6 meses atrás, había culminado con el despido de 3 sirvientas por incompetencia. «¿Tan pronto? Creí que llegaría la próxima semana». «Pues te equivocaste. Esta noche habrá una cena para recibirlo, con todos los hacendados importantes de la región». Consuelo bajó la voz. «Y dicen que viene con un amigo extranjero, un conde o algo así». Un estremecimiento recorrió la espalda de Elena, aunque no sabía por qué. Probablemente solo era la ansiedad ante la llegada de Sebastián, se dijo. Las horas pasaron en un frenesí de preparativos. Para el mediodía, la mansión era un hormiguero de actividad. Sirvientes puliendo la plata, sacudiendo alfombras, arreglando flores en jarrones de cristal. Doña Mercedes ladraba órdenes a diestra y siniestra, mientras doña Carolina, la esposa de don Francisco, supervisaba personalmente la disposición de la mesa del comedor principal. Elena fue asignada a preparar las habitaciones de los invitados. Subió al segundo piso con sábanas limpias y flores frescas, dirigiéndose primero a la habitación que siempre ocupaba Sebastián en el ala este de la casa. Mientras extendía las sábanas de lino sobre la enorme cama con dosel, escuchó voces que provenían del pasillo. Reconoció inmediatamente el tono autoritario de don Francisco, junto con el de su hijo mayor, Rodrigo. «Es una locura, padre», decía Rodrigo con evidente agitación.
¿Cómo has permitido que Sebastián traiga a ese hombre a nuestra casa? Baja la voz, respondió don Francisco. No tenemos pruebas de nada, solo rumores. ¿Rumores? En Madrid hablan de él como si fuera el mismo diablo. Dicen que donde va le siguen las desgracias. Jóvenes que desaparecen, muertes inexplicables. La voz de don Francisco se tornó severa. Suficiente, Rodrigo. El conde Drácula es amigo personal del rey y Sebastián dice que ha sido un valioso socio en sus negocios europeos. Lo recibiremos con la hospitalidad que merece. Elena dejó caer el jarrón que sostenía. La porcelana se hizo añicos contra el suelo de madera, pero apenas lo notó. Un zumbido extraño llenaba sus oídos. Había oído bien. El conde Drácula. Incluso en San Cristóbal, tan alejado de Europa, ese nombre evocaba historias oscuras, susurradas junto al fuego en noches de tormenta. Historias de un noble transilvano, inmortal y sediento de sangre. Un ser de la noche que se alimentaba de la vida de los inocentes. Un mito, por supuesto, una leyenda para asustar a los niños. Pero el nombre, tan distintivo, tan específico, no tuvo tiempo para reflexionar más. La puerta se abrió de golpe y don Francisco apareció en el umbral, con Rodrigo tras él. ¿Qué fue ese ruido? Exigió saber, y luego vio el jarrón roto. «Por Dios, Elena, no puede ser más cuidadosa». «Lo siento mucho, señor», balbuceó ella, arrodillándose para recoger los pedazos. «Se me resbaló de las manos». Los ojos oscuros de don Francisco la evaluaron con irritación. «Limpia eso inmediatamente y asegúrate de que la habitación del conde quede impecable. No toleraré errores esta noche». «Sí, señor». Cuando los hombres se marcharon, Elena continuó su tarea con manos temblorosas. ¿Era posible que el extraño del cementerio y este conde Drácula fueran la misma persona? La idea era absurda, producto de una imaginación sobrecargada por el cansancio. Y sin embargo, nos volveremos a ver, Elena Fuentes. El sol se ponía cuando las primeras carrozas comenzaron a llegar a la hacienda Montemayor. Elena, ataviada con su mejor uniforme negro y delantal almidonado, observaba desde una ventana del segundo piso cómo los invitados descendían. Hacendados con sus esposas enjolladas, el alcalde de San Cristóbal, incluso el obispo. Pero ella solo esperaba una carroza. «Elena, te necesitamos abajo». La voz de Juana la sobresaltó. «Los invitados ya están preguntando por sus bebidas». Con un suspiro, Elena se apartó de la ventana y siguió a su compañera escaleras abajo. El salón principal resplandecía con la luz de docenas de velas. La música de un cuarteto de cuerdas flotaba sobre el murmullo de conversaciones. Elena se movía entre los invitados con una bandeja de copas de vino español, atenta a quien necesitaba ser servido. Fue entonces cuando las puertas principales se abrieron de par en par. Una corriente de aire frío recorrió el salón, haciendo titubear las llamas de las velas. Las conversaciones se apagaron gradualmente, mientras todos los ojos se dirigían hacia los recién llegados. Sebastián Montemayor entró primero, alto, arrogante, con su característico bigote fino y traje europeo. Pero no fue él quien captó la atención de Elena. Detrás de Sebastián, como una sombra elegante, venía el hombre del cementerio. Vestía completamente de negro, con una capa forrada de seda carmesí que caía desde sus hombros hasta casi tocar el suelo. Su palidez resultaba aún más impactante bajo la luz de las velas, contrastando con sus ojos de un azul tan claro que parecían brillar con luz propia. «Permítanme presentarles a mi estimado amigo y socio», anunció Sebastián con evidente orgullo. «El conde Vlad Drácula, de Transilvania». Un murmullo recorrió la sala. Elena permanecía inmóvil, la bandeja temblando ligeramente en sus manos. El conde recorrió el salón con la mirada, saludando cortésmente con la cabeza a los presentes. Cuando sus ojos se encontraron con los de Elena,
Una sonrisa casi imperceptible curvó sus labios. La reconocía. Y ella, en ese instante, supo con certeza que todas las historias, todos los mitos, tenían un fundamento de verdad. Vampiro. La palabra resonó en su mente como una campana fúnebre. Las piernas de Elena flaquearon y una de las copas de vino se deslizó de la bandeja, estrellándose contra el suelo de mármol. El estruendo pareció amplificarse en el súbito silencio del salón. Todos los ojos se volvieron hacia ella, incluidos los de doña Mercedes, que la fulminaba con la mirada desde el otro extremo de la sala. Pero Elena solo podía ver los ojos del conde, que la observaban con una intensidad que le quemaba el alma. «Dios mío», rezó en silencio, «protégeme de lo que sea que ha entrado en esta casa». Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, una parte de Elena sabía que ya era tarde para rezos, porque bajo el miedo, bajo la conmoción, había algo más, algo que la aterrorizaba aún más que la presencia de un ser sobrenatural, una inexplicable y terrible fascinación. La confusión posterior duró apenas unos instantes. Mientras uno de los criados se apresuraba a limpiar los cristales rotos, Elena murmuró disculpas y se retiró hacia la cocina con el rostro ardiendo de vergüenza. Sentía la mirada del conde siguiéndola como una caricia helada en la nuca. En la seguridad relativa de la cocina, se apoyó contra la pared de piedra y respiró profundamente, tratando de calmar los latidos desbocados de su corazón. «¿Qué te pasó allá afuera?», preguntó Consuelo, acercándose con preocupación. «Parece que viste un fantasma». Elena soltó una risa amarga. Un fantasma habría sido preferible. «El cansancio, supongo», mintió, secándose las manos temblorosas en el delantal. «¿Tantos preparativos?». Consuelo asintió, aunque su mirada revelaba que no estaba del todo convencida. «Pues recupérate rápido. Doña Mercedes está echando chispas, y la cena debe servirse en media hora». La cena. Elena había olvidado por completo que le tocaría servir en el comedor principal, lo que significaba estar en la misma habitación que él, que esa criatura. Los siguientes minutos transcurrieron en un frenesí de actividad que le impidió seguir pensando. Bandejas de plata que se llenaban con manjares exquisitos, botellas de vino descorchadas, órdenes gritadas por doña Mercedes. Elena se movía mecánicamente como una muñeca a cuerda. Cuando entró al comedor cargando una sopera de plata, la escena que encontró parecía sacada de un sueño febril. Los comensales ocupaban la larga mesa, iluminados por candelabros de cristal. Don Francisco presidía, con su esposa a la derecha y el obispo a la izquierda. Frente a ellos, en el otro extremo, se sentaba el conde Drácula. A diferencia del resto de invitados que conversaban animadamente, él permanecía sereno, casi inmóvil, observando la escena como quien contempla una obra de teatro. Elena comenzó a servir la sopa, moviéndose con la gracilidad silenciosa que había perfeccionado a lo largo de años de servicio. Cuando llegó junto al conde, sus manos traicionaron nuevamente su nerviosismo. La cuchara tembló ligeramente al verter el líquido humeante. «Tenga cuidado, señorita», susurró él, en un español perfecto pero con ese acento extranjero que recordaba de la mañana. «El calor puede ser peligroso para algunos». Sus ojos se encontraron por un segundo que pareció estirarse hasta el infinito. Elena vio en ellos un conocimiento antiguo, una profundidad que no pertenecía a este mundo. Y algo más, algo que la dejó sin aliento, interés. El conde no estaba comiendo. Frente a él, los alimentos permanecían intactos, y solo la copa de vino tinto parecía haber sido probada. «El conde nos contaba sobre sus propiedades en los Cárpatos», comentó Sebastián, con ese tono adulador que reservaba para quienes consideraba superiores. «Una región fascinante, aunque terriblemente supersticiosa, ¿no es así?». El conde apartó finalmente la mirada de Elena y sonrió a Sebastián,
un gesto que no alcanzaba sus ojos. Los campesinos tienen sus razones para temer, mi amigo. Hay lugares en este mundo donde el velo entre lo conocido y lo desconocido es más delgado. ¡Bah! Supersticiones, intervino don Francisco. El nuevo siglo traerá la luz de la ciencia a todos los rincones oscuros, incluso a su Transilvania, conde. Quizás, respondió Drácula, haciendo girar el vino en su copa, pero algunas oscuridades son más antiguas que cualquier ciencia humana, y la luz, a veces, solo sirve para proyectar sombras más definidas. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. El obispo se persignó disimuladamente. Helena, que había continuado sirviendo, notó algo extraño en el reflejo del conde sobre la plata pulida de la sopera. La imagen aparecía borrosa, distorsionada, como si la realidad misma se resistiera a capturar su presencia. Un escalofrío le recorrió la espalda. Nuestra región también tiene sus leyendas, comentó doña Carolina, intentando aliviar la tensión. Aquí se habla mucho de La Llorona y los nahuales. ¿Nahuales?, preguntó el conde, súbitamente interesado. Hechiceros que pueden transformarse en animales, explicó Rodrigo Montemayor con tono escéptico. Otra superstición indígena. Fascinante, murmuró Drácula. En mi tierra también tenemos cambiadores de forma. Sus ojos volvieron a encontrarse con los de Helena, quien se alejaba hacia la puerta de servicio. Esta vez, su mirada transmitía un mensaje claro. Te estaré esperando. La cena concluyó pasada la medianoche. Los invitados se retiraron uno a uno, hasta que solo quedaron en la casa los Montemayor y su huésped extranjero. Helena y las otras sirvientas se afanaban en la cocina, limpiando los restos del banquete. El conde no comió absolutamente nada, comentó Juana mientras fregaba una montaña de platos. Ni un bocado. Estará enfermo del estómago, respondió Consuelo encogiéndose de hombros. O tal vez la comida mexicana no le parece digna de su paladar europeo. Helena permaneció callada, concentrada en pulir la plata. Sabía perfectamente por qué el conde no había comido. Los vampiros no se alimentaban de comida terrenal, se alimentaban de... La puerta de la cocina se abrió de golpe, sobresaltándolas a todas. Sebastián Montemayor apareció en el umbral, con el rostro enrojecido por el exceso de vino. «Tú», señaló a Helena. «Ven conmigo». Helena intercambió una mirada preocupada con Consuelo. Todos en la casa sabían que cuando Sebastián bebía de más, su comportamiento se tornaba impredecible, a menudo violento. «Señor, estoy terminando mis tareas». «¡Ahora!», bramó él. «El conde ha preguntado específicamente por ti». El corazón de Helena dio un vuelco. Dejó el trapo y la bandeja que estaba puliendo y siguió a Sebastián por los pasillos oscuros de la hacienda. «No sé qué has hecho para llamar la atención del conde», murmuró Sebastián mientras caminaban, «pero considera esto un honor. Es un hombre de gran influencia en Europa, poderoso, inmensamente rico». Su tono sugería algo más, algo que hizo que la piel de Helena se erizara. «Yo solo hago mi trabajo, señor», respondió ella con voz queda. Sebastián la miró de reojo, con una sonrisa torcida. «Por supuesto, solo asegúrate de complacerlo. La asociación con el conde es vital para nuestros negocios en el extranjero». Se detuvieron frente a una puerta en el ala este de la mansión, la habitación más lujosa para invitados. Sebastián llamó suavemente. «Adelante», respondió la voz aterciopelada que Helena ya conocía. Sebastián abrió la puerta y prácticamente empujó a Helena dentro. El conde estaba de pie junto a la ventana abierta, contemplando la noche. Había dejado la chaqueta y ahora vestía solo un chaleco de brocado sobre una camisa blanca inmaculada. A pesar de la hora, parecía completamente despierto, alerta. «La muchacha que solicitó, conde», anunció Sebastián con una reverencia servil. «Si necesita cualquier otra cosa...» «Eso será todo, Sebastián», lo interrumpió Drácula sin volverse. «Puede retirarse».
Una expresión de desconcierto cruzó el rostro de Sebastián, como si no esperara ser despedido tan abruptamente. Lanzó una última mirada confusa a Elena y salió, cerrando la puerta tras él. El silencio que siguió fue tan denso que Elena podía escuchar el latido de su propio corazón. Estaba sola con él, con la criatura que había visitado la tumba de su madre esa mañana, con un ser que, según todas las leyendas, sobrevivía bebiendo la sangre de los vivos. «No temas, Elena Fuentes», dijo finalmente el conde, volviéndose hacia ella. «Si quisiera hacerte daño, ya lo habría hecho en el cementerio, cuando estábamos solos». «¿Quién es usted realmente?», preguntó ella, sorprendida por su propia valentía. «¿Qué quiere de mí?». Drácula sonrió, revelando dientes perfectamente blancos. Los colmillos que Elena creyó ver por la mañana no eran visibles ahora. «Una pregunta directa merece una respuesta directa. Soy exactamente quien dicen que soy. Vlad Drácula, de una antigua familia noble de Transilvania». Dio un paso hacia ella y Elena resistió el impulso de retroceder. «En cuanto a lo que quiero de ti», continuó él, estudiándola con esos ojos imposiblemente claros, «creo que tú posees algo que he estado buscando durante mucho tiempo». «No tengo nada de valor», respondió Elena con un hilo de voz. «Ah, pero no me refiero a joyas o dinero». El conde se acercó aún más, hasta quedar a un brazo de distancia. «Me refiero a un don, una habilidad que muy pocos poseen en este mundo». Con un gesto elegante, señaló hacia la cama. Sobre la colcha de seda descansaba la flor negra que había dejado en la tumba de Dolores Fuentes. «La tomaste», dijo él. «La viste, la reconociste como lo que era, y aún así la tomaste». Elena tragó saliva. Era cierto. Después de que el extraño desapareciera en la niebla, había recogido la misteriosa flor y por alguna razón inexplicable la había guardado entre las páginas de la pequeña Biblia que siempre llevaba consigo. «No sé de qué habla». «Puedes verlo, ¿no es así?», insistió Drácula, ignorando su negativa. «El velo entre los mundos. Puedes sentir la presencia de los que ya no están». Las palabras del conde provocaron un temblor en Elena. Toda su vida había experimentado sensaciones que no podía explicar. Voces susurrantes en habitaciones vacías, figuras fugaces captadas por el rabillo del ojo, la certeza absoluta de que su madre seguía velando por ella desde algún lugar más allá de la muerte. «Todos pueden sentir esas cosas», murmuró, pero sin convicción. «No, Elena. No todos». Drácula levantó una mano pálida y la detuvo a centímetros del rostro de ella, como si temiera tocarla. «Es un don raro, precioso. En mi tierra lo llamaríamos Morrigan, la que camina entre mundos». Un recuerdo súbito afloró en la mente de Elena. Su madre, Dolores, enseñándole a reconocer las plantas medicinales en el bosque cuando era niña. «Tienes el don de ver, mi Elena», le había dicho, «igual que mi madre y la madre de mi madre. Un don que viene de los antiguos». «¿Por qué le importa?», preguntó Elena con la voz más firme. «¿Qué tiene que ver conmigo?». La expresión del conde cambió. Una sombra de tristeza ancestral cruzando sus facciones perfectas. «Estoy buscando a alguien», respondió después de un largo silencio. «Alguien que perdí hace mucho tiempo. Alguien que prometió regresar a mí». Se volvió abruptamente y caminó hacia un maletín de cuero sobre el escritorio. Lo abrió y extrajo un pequeño retrato enmarcado en plata que extendió hacia Elena. Con manos temblorosas, ella lo tomó. La pintura, ejecutada con maestría, mostraba a una mujer joven de extraordinario parecido con Elena. Los mismos ojos oscuros y almendrados, los mismos labios generosos, el mismo cabello negro azabache. La única diferencia era que la mujer del retrato vestía ropas de otra época, quizás del siglo XVI o XVII. «Su nombre era Elisabetta», dijo Drácula con voz cargada de emoción. «Era mi esposa». Elena levantó la mirada del retrato confundida.
Se parece a mí, pero no soy yo, dijo. No entiendo qué tiene que ver conmigo. Las almas antiguas regresan, Helena, respondió el conde. Renacen una y otra vez, buscando completar asuntos pendientes. Elisabetta juró que volvería a mí, y lo ha hecho a través de los siglos, en diferentes cuerpos, diferentes vidas. Dio un paso más hacia ella, y esta vez sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y desesperación. La última vez fue tu madre, Dolores. Helena sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Su madre, Dolores Fuentes, la humilde cocinera que había muerto de fiebre hace 5 años. Eso es imposible, protestó. Mi madre nació aquí, vivió aquí toda su vida. Y sin embargo, me reconoció, insistió Drácula. Igual que tú me reconociste esta mañana, aunque no sabías por qué. El alma recuerda, Helena, incluso cuando la mente olvida. La cabeza de Helena daba vueltas. Era demasiado para asimilar. Y sin embargo, algo en lo profundo de su ser respondía a las palabras del conde, como si una parte olvidada de ella despertara lentamente. Si lo que dice es cierto, dijo finalmente, ¿por qué ha esperado tanto? Mi madre murió hace 5 años. La expresión del conde se ensombreció. No lo supe hasta hace poco. He pasado siglos buscándola a través de Europa, siguiendo rumores, pistas. Fue Sebastián quien, sin saberlo, me trajo a México. Mencionó a una sirvienta en la hacienda de su padre, una mujer que había muerto recientemente y cuya hija poseía un don extraño para comunicarse con los muertos. Helena recordaba vagamente haber hablado con Sebastián sobre su madre durante una de sus breves visitas a la hacienda años atrás. Nunca imaginó que esa conversación casual tendría tales consecuencias. Si mi madre era quien usted dice, ¿por qué no lo recordaba? ¿Por qué vivió y murió como una simple sirvienta? No todas las reencarnaciones recuerdan, respondió Drácula. Algunas veces el alma elige olvidar para protegerse del dolor del pasado. Pero hacia el final, su voz se quebró ligeramente. Hacia el final, tu madre comenzó a recordar. Me envió esto. De entre sus ropas, el conde extrajo un pequeño amuleto de plata, un medallón con un símbolo que Helena reconoció de inmediato. El mismo símbolo que su madre llevaba tatuado en la muñeca, y que ella siempre había creído una marca de nacimiento. El símbolo de nuestra unión, explicó Drácula, un vínculo que ni siquiera la muerte puede romper. Helena tomó el medallón con manos temblorosas. Al contacto con su piel, una sensación extraña la recorrió, como una corriente eléctrica. Imágenes fragmentadas inundaron su mente. Un castillo sobre un acantilado, un baile a la luz de las antorchas, un hombre de ojos azules en armadura, y sangre, tanta sangre. Soltó el medallón con un grito ahogado. «No, esto no puede ser real». El conde recogió el medallón del suelo. «Te abruma, lo entiendo», dijo con tono comprensivo. «Pero el tiempo apremia, Helena. No he venido solo a encontrarte». «¿Qué quiere decir?» «Hay otros que te buscan. Otros que conocen tu don y desean utilizarlo para sus propios fines». «¿Quiénes?». Antes de que el conde pudiera responder, un ruido fuera de la ventana captó su atención. En un movimiento tan rápido que Helena apenas pudo seguirlo, Drácula se posicionó entre ella y la ventana abierta. «Están aquí», murmuró, más pronto de lo que esperaba. Helena se asomó por encima del hombro del conde. En el jardín, bajo la luz plateada de la luna, se movían varias figuras encapuchadas. No parecían humanos normales. Se desplazaban con una fluidez antinatural, casi reptando, sus túnicas negras ondeando como si tuvieran vida propia. «¿Qué son esas cosas?», susurró aterrorizada. «Cazadores de almas», respondió Drácula, su voz convertida en un gruñido gutural. «Sirvientes de una orden antigua que busca el poder sobre la vida y la muerte, el poder que tú posees de forma natural». Una de las figuras
Levantó la mirada hacia la ventana. Incluso a esa distancia, Elena pudo ver que bajo la capucha no había un rostro humano, sino una máscara de hueso blanco con símbolos arcanos tallados en su superficie. ¿Vienen por mí? ¿Por qué? Por el mismo motivo que yo he viajado medio mundo para encontrarte. Drácula se volvió hacia ella, y por primera vez, Elena vio sus verdaderos colmillos, afilados como los de un depredador. Porque eres la última de tu linaje, la última que puede abrir las puertas entre los mundos. Se dirigió al armario y extrajo su capa negra, que se colocó con un fluido movimiento. Debemos irnos, ahora. No puedo simplemente irme, protestó Elena. Esta es mi casa, mi trabajo. Esta noche tienen órdenes de capturarte. Si fracasan, te matarán. El conde habló con terrible certeza. No es la primera vez que cazan a una de ustedes. Fue así como perdí a Elisabetta la primera vez. Un grito distante llegó desde el jardín, seguido del sonido inconfundible de cristales rotos. Las criaturas estaban entrando en la casa. Elena, escúchame. Drácula tomó sus manos entre las suyas, frías como el mármol. No te pido que confíes en mí, solo te pido que vivas. Ven conmigo ahora, y mañana serás libre de elegir tu camino. El tiempo pareció detenerse mientras Elena contemplaba sus opciones. Podría gritar, alertar a la casa, pero ¿quién creería en criaturas encapuchadas con máscaras de hueso? La tomarían por loca. Podría huir por su cuenta, pero ¿hacia dónde? ¿O podría confiar en este ser sobrenatural, este no muerto que afirmaba haber amado a su madre en otra vida? Los gritos se intensificaron, ahora acompañados por el sonido de muebles volcados y pisadas apresuradas en la planta baja. «Están dentro», murmuró Drácula, tensándose como un animal preparado para atacar. «Decide ahora, Elena. No puedo protegerte si tú no lo deseas». En ese momento algo dentro de Elena se rompió, como un dique cediendo ante la presión del agua. Recuerdos que no eran suyos inundaron su mente. Un castillo en llamas, hombres con máscaras de hueso arrastrándola por pasillos de piedra, un ritual macabro en una cámara subterránea. Y él, siempre él, buscándola a través de los siglos. «Iré contigo», dijo, con una voz que apenas reconoció como propia. «Pero necesito respuestas. Todas las respuestas». Una sonrisa sombría se dibujó en el rostro del conde. «Las tendrás», prometió. «Pero primero debemos sobrevivir a esta noche». Pasos apresurados resonaron en el corredor, acercándose a la habitación. Ya no había tiempo. Drácula abrió los brazos y su capa pareció expandirse como las alas de un murciélago gigantesco. «Confía en mí», susurró, «y no mires abajo». En el momento exacto en que la puerta de la habitación se abría violentamente, el conde envolvió a Elena con su capa y se lanzó por la ventana hacia la noche. En lugar de caer, Elena sintió que se elevaban, como si la gravedad hubiera dejado de existir. Lo último que vio antes de que la oscuridad los engullera por completo fue el rostro horrorizado de Sebastián Montemayor en el umbral de la puerta, y tras él, las figuras encapuchadas con sus máscaras de hueso, extendiendo manos que parecían garras en un gesto de furia impotente. Luego solo hubo noche, viento y el latido acelerado de su corazón junto al pecho inmóvil del conde Drácula. El vuelo nocturno a través del cielo de Chiapas fue una experiencia entre el terror y la maravilla. Elena sentía el viento helado contra su rostro mientras la mansión Montemayor se reducía a un punto luminoso en la distancia. El abrazo férreo del conde la mantenía segura, pero cada célula de su cuerpo gritaba ante lo antinatural de estar suspendida a cientos de metros sobre la tierra. «¡Esto es imposible!», gritó contra el rugido del viento. La risa del conde vibró contra su cuerpo, una risa antigua, cargada de conocimientos prohibidos.
Después de 400 años, he aprendido que muy pocas cosas son verdaderamente imposibles, Helena. Volaron sobre bosques densos y montañas escarpadas, alejándose de San Cristóbal. Helena vio pasar bajo ellos pequeñas aldeas indígenas donde apenas brillaban algunas luces solitarias. Finalmente comenzaron a descender hacia lo que parecía una construcción abandonada en medio de la selva. Al aproximarse, Helena distinguió las ruinas de una antigua iglesia colonial, medio devorada por la vegetación. La torre del campanario se mantenía en pie, aunque sin techo, como un dedo esquelético señalando a las estrellas. Aterrizaron en lo que alguna vez fue el atrio. El conde la liberó de su abrazo y Helena se tambaleó, sus piernas débiles tras la experiencia. «¿Dónde estamos?», preguntó, observando los muros derruidos cubiertos de musgo y enredaderas. «Un lugar sagrado profanado», respondió Drácula, avanzando entre los escombros con la familiaridad de quien conoce bien el terreno. Hace 2 siglos, los monjes que habitaban este monasterio fueron masacrados por los mismos que ahora nos persiguen. Sus ojos azules brillaron en la oscuridad con un destello sobrenatural. Los cazadores de almas consideran estos lugares como blasfemos. No entrarán aquí fácilmente, lo que nos da tiempo. Helena lo siguió con cautela hacia lo que quedaba de la nave central. El altar de piedra seguía en pie, aunque la cruz que debió coronarlo había desaparecido. A su alrededor, la naturaleza había reclamado el espacio. Raíces gruesas como serpientes atravesaban el suelo de losas rotas y un árbol enorme crecía donde alguna vez estuvo el coro. «Parece conocer bien este lugar», observó Helena. «He pasado las últimas semanas explorando cada rincón de estas tierras». El conde se acercó al altar y presionó algo en su base. Una sección de piedra se deslizó con un chirrido, revelando un pasadizo, buscándote a ti y preparándome para ellos. Un escalofrío recorrió la espalda de Helena. La oscuridad que emanaba de aquel pasadizo parecía casi tangible. Prometió respuestas, dijo, manteniéndose a distancia prudente. «Y las quiero antes de dar un paso más». El conde la miró con expresión indescifrable. Luego asintió. «Es justo», concedió, «pero primero debemos ponernos a salvo. Los cazadores son persistentes. Pronto descubrirán nuestro rastro». Como para confirmar sus palabras, un aullido lejano rasgó el silencio de la noche. No era el aullido de un lobo o de cualquier animal que Helena conociera. Era un sonido metálico, inhumano, como el lamento de un alma torturada. «Sus sabuesos», murmuró Drácula tensándose. «Nos han encontrado antes de lo que pensaba». Tomó una antorcha apoyada contra la pared y la encendió con un movimiento rápido de su mano, como si hubiera conjurado el fuego del aire mismo. «Helena, te daré todas las respuestas que buscas, pero debemos descender ahora. Tu vida depende de ello». El aullido se repitió, esta vez más cercano. Helena miró hacia la entrada de la iglesia, luego al pasadizo oscuro y finalmente a los ojos del conde. Contra toda lógica, algo en esos ojos antiguos le inspiraba más confianza que el mundo exterior. «Vamos», dijo finalmente, y lo siguió hacia las profundidades. El pasadizo descendía en espiral, excavado en la roca viva. El aire se tornaba más frío y húmedo a medida que avanzaban. La antorcha proyectaba sombras danzantes contra las paredes, donde Helena distinguió símbolos tallados, algunos cristianos, otros mucho más antiguos. «Este lugar es anterior a la iglesia», explicó Drácula sin detenerse. «Los españoles construyeron sobre un templo maya, que a su vez se alzaba sobre algo más antiguo. Los lugares de poder atraen a los que buscan dominar las fronteras entre mundos». «Como usted», señaló Helena. El conde le dedicó una sonrisa triste. «No busco dominio, sino redención». Finalmente, el túnel desembocó en una cámara amplia. Helena se detuvo en seco.
maravillada y aterrorizada a partes iguales. Era una caverna natural, pero transformada por manos humanas. Columnas talladas sostenían el techo de roca. En el centro, un círculo perfecto de piedra pulida reflejaba la luz de la antorcha. Las paredes estaban cubiertas de pinturas que combinaban estilos europeos y mesoamericanos, escenas de rituales, batallas y transformaciones sobrenaturales, y sobre un pedestal, al fondo de la cámara, descansaba un libro grueso encuadernado en cuero oscuro. «El Códice de las Almas», anunció Drácula, dirigiéndose hacia el pedestal. «El libro que contiene las verdades que buscas y que ellos desean destruir». Colocó la antorcha en un soporte en la pared y tomó el libro con reverencia. Al abrirlo, Elena vio páginas de diferentes materiales y épocas. Algunas parecían pergamino antiquísimo, otras papel moderno. Algunas estaban escritas en latín, otras en jeroglíficos mayas, otras en idiomas que no reconoció. «Siéntate, Elena». El conde señaló un banco de piedra junto a la pared. «Es hora de que conozcas tu verdadera herencia». Elena obedeció, súbitamente consciente del cansancio que invadía su cuerpo. La adrenalina del escape comenzaba a disiparse. «En el principio», comenzó Drácula hojeando el códice, «existían seres que podían caminar entre los mundos. Los egipcios los llamaban K-sacerdotes, los celtas, druidas de la niebla, los mayas, caminantes entre soles. Nacían con el don de ver y comunicarse con los muertos, de abrir puertas entre dimensiones». Encontró la página que buscaba y se la mostró a Elena. Un dibujo antiguo representaba a una mujer con los brazos extendidos. A sus pies, figuras que parecían almas o espíritus. Sobre su cabeza, un símbolo que Elena reconoció de inmediato. «El mismo símbolo que mi madre llevaba en la muñeca», murmuró. «La marca de los caminantes», confirmó Drácula. «Pasada de madre a hija desde tiempos inmemoriales. Tu linaje, Elena, es uno de los más antiguos y poderosos». Pasó varias páginas, mostrándole imágenes de diferentes épocas, una sacerdotisa egipcia, una druida celta, una princesa inca, todas con el mismo símbolo, todas con rasgos que recordaban a los de Elena y su madre. A lo largo de la historia, los poderosos han intentado controlar a los caminantes, usar su don para sus propios fines. Emperadores que querían hablar con sus predecesores, reyes que buscaban secretos en el más allá, pero nadie fue tan lejos como la Orden de la Máscara Blanca. En la siguiente página apareció la imagen que heló la sangre de Elena. Figuras encapuchadas con máscaras de hueso, idénticas a las criaturas que habían irrumpido en la hacienda Montemayor. «Los cazadores de almas», dijo Drácula con desprecio, «surgieron en el siglo XIII durante la Inquisición. Al principio se presentaban como protectores de la fe, cazadores de brujas y herejes. Pero su verdadero propósito era otro: encontrar y sacrificar caminantes para robar su poder». Elena se estremeció. «¿Sacrificar?». El rostro del conde se endureció con un odio ancestral. Descubrieron que bebiendo la sangre de un caminante, mientras realizaban ciertos rituales, podían obtener temporalmente su don. Comenzaron a cazarlos sistemáticamente, casi llevando el linaje a la extinción. Cerró el libro con un golpe seco. «Fue así como perdí a Elisabetta la primera vez. Mi esposa era una caminante, la última de su línea en los Cárpatos. Cuando los cazadores vinieron por ella, yo estaba lejos, luchando en una guerra que ahora sé que fue una distracción orquestada por ellos». Su voz se quebró ligeramente. «La torturaron durante días, realizaron sus rituales sacrílegos, y cuando regresé, solo encontré su cuerpo vacío, su alma. Me dijeron con burla, ya no podía encontrar el camino de regreso». Elena sintió una profunda compasión por aquel ser inmortal. A pesar de su naturaleza sobrenatural, el dolor que emanaba era profundamente humano. Por eso se convirtió en lo que es.
Drácula la miró directamente, sus ojos brillando con un fuego interior. Hice un pacto con poderes antiguos. Renuncié a mi humanidad, a mi alma, a cambio de la inmortalidad y la fuerza para vengarme y para esperarla. Porque en su último aliento, Elisabetta me hizo una promesa. Te encontraré de nuevo, a través del tiempo, a través de la muerte misma. Y la ha estado buscando desde entonces, concluyó Helena, a través de los siglos. La he encontrado 7 veces, respondió Drácula. 7 vidas, 7 mujeres diferentes que llevaban su alma. Cada vez, los cazadores la encontraron antes que yo, o poco después. Cada vez, la perdí de nuevo. Se acercó a Helena y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Tu madre fue la 8ª. Cuando la encontré, ya estaba enferma, muriendo. Solo tuvimos unos días juntos, pero en esos días... Recordó. Recordó quién era, quién había sido. Me reconoció. De su bolsillo extrajo un pequeño retrato. No era el de Elisabetta, sino uno más reciente. Dolores Fuentes, la madre de Helena, sonriendo junto a un hombre que Helena no reconoció de inmediato, hasta que se dio cuenta de que era el conde, vestido con ropas modernas. Me pidió que te protegiera, continuó Drácula. Sabía que heredarías el don, que serías la última de la línea. Me hizo prometer que te encontraría antes que ellos. Helena observó el retrato con manos temblorosas. Era indudablemente su madre, pero había algo diferente en su mirada. Una sabiduría antigua que Helena solo había vislumbrado en sus últimos días. ¿Por qué no me lo contó ella?, preguntó con un nudo en la garganta. ¿Por qué mantener todo esto en secreto? Para protegerte, respondió una voz femenina desde la entrada de la cámara. Helena se volvió bruscamente. Una mujer de edad avanzada, envuelta en un rebozo tradicional tzotzil, permanecía de pie junto al pasadizo. Sus ojos, negros y profundos, reflejaban la luz de la antorcha. Doña Concepción, susurró Helena, reconociendo a la curandera de San Cristóbal, la mujer que había atendido a su madre en sus últimos días. Tu madre sabía que vendrían por ti, dijo la anciana, avanzando con ayuda de un bastón tallado, igual que vinieron por ella, y por su madre antes que ella. El don debe permanecer oculto hasta que esté completamente desarrollado. Miró al conde con una mezcla de respeto y recelo. Veo que el no muerto cumplió su promesa. Drácula inclinó la cabeza hacia la anciana. Siempre cumplo mis juramentos, guardiana. Helena miró de uno a otro confundida. ¿Ustedes se conocen? La Orden de las Guardianas ha protegido a las caminantes durante milenios, explicó Drácula. Cuando encontré a tu madre, doña Concepción ya estaba con ella. La anciana se acercó a Helena y tomó su rostro entre sus manos arrugadas, estudiándola con intensidad. El don está despertando en ti, niña, murmuró. Puedo verlo en tus ojos. Los velos se están adelgazando. No entiendo nada de esto, protestó Helena, abrumada. ¿Qué se supone que debo hacer con este don? Equilibrar los mundos, respondió doña Concepción. Los caminantes mantienen el balance entre la vida y la muerte, entre lo visible y lo invisible. Sin ustedes, las puertas se cierran, o peor, se abren demasiado. Un rugido distante seguido de gritos y el sonido de piedras desmoronándose interrumpió la conversación. Provenía de arriba, de la iglesia en ruinas. «¡Han llegado!», dijo Drácula, poniéndose en pie de un salto. Más rápido de lo que pensé, doña Concepción golpeó el suelo con su bastón. El ritual debe realizarse ahora, no hay tiempo que perder. ¿Ritual? Helena se levantó alarmada. ¿De qué están hablando? El conde y la anciana intercambiaron una mirada cargada de significado. Para despertar completamente tu don, explicó Drácula, para que puedas defenderte de los cazadores, debes realizar el ritual de las 3 lunas. Es la única forma. Debía realizarse en tu 24º cumpleaños, añadió doña Concepción,
como marca la tradición, pero los cazadores han acelerado las cosas. Debemos hacerlo ahora o te perderemos. Nuevos ruidos, más cercanos, indicaron que los intrusos habían encontrado el pasadizo y estaban descendiendo. No tenemos tiempo para explicaciones completas, Helena, urgió Drácula. Debes decidir, confiar en nosotros o enfrentarte a ellos sin la protección de tu poder despierto. Helena sentía que su mundo se desmoronaba y reconstruía a cada minuto. Hacía apenas unas horas, era una simple sirvienta en una hacienda. Ahora estaba en una caverna subterránea con un vampiro y una curandera, hablando de rituales ancestrales y cazadores de almas. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, una parte de ella reconocía la verdad en las palabras que escuchaba. Como si siempre hubiera sabido que era diferente, especial. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente. Doña Concepción sonrió, mostrando dientes sorprendentemente blancos y completos para su edad. Debes morir, niña, y luego regresar. Antes de que Helena pudiera reaccionar, la anciana sacó de entre sus ropas una pequeña daga de obsidiana, y con un movimiento fluido impropio de su edad, se la clavó en el pecho. El dolor fue intenso, pero breve. Helena bajó la mirada, incrédula, viendo cómo la sangre empapaba su vestido. Intentó hablar, pero solo un borbotón de sangre salió de su boca. Sus rodillas cedieron. Drácula la atrapó antes de que cayera al suelo, sus ojos azules llenos de angustia y determinación. «Perdóname, Helena», susurró mientras la depositaba suavemente en el centro del círculo de piedra. «Es la única manera». La visión de Helena comenzó a oscurecerse. Lo último que vio fue a Doña Concepción arrodillándose a un lado de ella, comenzando a cantar en una lengua antigua, mientras Drácula se posicionaba al otro lado, sus colmillos completamente extendidos, brillando a la luz de la antorcha. Luego, la oscuridad la engulló por completo. Helena flotaba en un vacío sin tiempo ni espacio. No sentía miedo ni dolor, solo una extraña ligereza, como si todos los pesos de su vida se hubieran disuelto. Gradualmente, comenzó a distinguir formas a su alrededor, figuras translúcidas que iban y venían, algunas ignorándola, otras observándola con curiosidad. Los muertos, comprendió, estaba viendo a los muertos. Una figura se acercó más que las otras. A medida que se aproximaba, ganaba definición. Una mujer de mediana edad, con un rostro idéntico al suyo pero marcado por líneas de sabiduría. «Mamá», susurró Helena, aunque no estaba segura de tener voz en aquel lugar. Dolores Fuentes sonrió con infinita ternura. «Mi pequeña Helena, has llegado antes de tiempo». «¿Estoy muerta?» «Entre mundos», corrigió Dolores. «Ni completamente viva ni completamente muerta. El lugar donde siempre has pertenecido, aunque no lo supieras». Se acercó más, hasta que Helena pudo sentir una calidez emanando de su presencia. «No tenemos mucho tiempo, hija. Ellos te están trayendo de vuelta». «¿Por qué no me dijiste?», preguntó Helena. «Sobre el don, sobre el conde, sobre todo». La expresión de Dolores se tornó triste. «Quería protegerte, darte una infancia normal, sin el peso de este legado. Pero también sabía que llegaría el día en que no podría seguir ocultándote la verdad». Extendió su mano translúcida y Helena sintió una caricia fantasmal en su mejilla. «Siempre has sido especial, Helena. Desde pequeña veías cosas que otros no podían ver, sentías presencias que otros no podían sentir. No era imaginación, como te hice creer, era tu herencia despertando». «¿Y el conde?», preguntó Helena. «¿Es cierto lo que dice? ¿Sobre ti, sobre Elisabetta?» Dolores asintió. «El alma recuerda, aunque la mente olvide. Cuando lo conocí, algo en mí lo reconoció, como un eco de vidas pasadas. Al principio resistí, pero algunos lazos trascienden el tiempo y la muerte». Su expresión se volvió urgente. «Vlad ha cometido actos terribles a lo largo de los siglos, Helena.
Ha caminado en la oscuridad más profunda, pero todo lo ha hecho por amor, por la promesa que le hice en mi primera vida, y ahora está luchando por redimirse, por encontrar un camino de regreso a la luz. ¿Confías en él?, preguntó Elena. Con mi alma, respondió Dolores sin dudar. Y ahora debes confiar en tu propio corazón. El espacio alrededor de ellas comenzó a distorsionarse. Las figuras fantasmales se alejaban, como arrastradas por una corriente invisible. Incluso Dolores parecía estar desvaneciéndose. «Te están llamando de vuelta», dijo con voz cada vez más débil. «Recuerda, Elena, tu don es un puente, no una puerta. Puedes ver ambos mundos, pero perteneces a los dos, y a ninguno». «No te vayas», gritó Elena, intentando aferrarse a la imagen de su madre. «Siempre estaré contigo». La voz de Dolores era apenas un susurro. «Y cuando llegue el momento, nos reuniremos de nuevo, en esta vida o en la siguiente». La figura de su madre se disolvió por completo. Elena sintió que caía a través de la oscuridad, como si hubiera perdido un ancla invisible. Y entonces el dolor regresó. Un dolor punzante en el pecho, acompañado por la sensación de algo cálido y metálico en su boca. Sangre. Abrió los ojos de golpe, inhalando profundamente como si hubiera estado bajo el agua durante demasiado tiempo. Lo primero que vio fue el rostro del conde Drácula inclinado sobre ella. Sus labios estaban manchados de rojo, y sus ojos, antes azules, ahora brillaban con un fulgor carmesí. Junto a él, doña Concepción continuaba cantando, sus manos presionando sobre la herida en el pecho de Elena. «Ha regresado», murmuró la anciana, interrumpiendo momentáneamente su canto. Elena intentó hablar, pero un espasmo de dolor la recorrió. Bajó la mirada y vio que su herida, aunque todavía sangraba, comenzaba a cerrarse de forma antinatural, como si el tiempo mismo se acelerara alrededor de ella. «La sangre del no muerto acelera la curación», explicó doña Concepción, interpretando su mirada. «Te ha dado parte de su fuerza para traerte de vuelta». Fue entonces cuando Elena notó el cambio. El mundo a su alrededor parecía haber adquirido una capa adicional, como una doble exposición fotográfica. Podía ver la caverna y a sus ocupantes con perfecta claridad, pero superpuestas a esta realidad distinguía figuras etéreas que se movían por el espacio, almas antiguas que habían quedado atrapadas en aquel lugar sagrado. Y más allá, a través de las paredes de roca, percibía una oscuridad que avanzaba hacia ellos. Figuras encapuchadas que descendían por el túnel, pero que ahora veía tal como eran realmente, no humanos, sino algo diferente, algo que había sacrificado su humanidad hacía siglos. «Puedo verlos», murmuró, su voz extrañamente clara a pesar del dolor. «Los cazadores no son humanos. Renunciaron a su humanidad hace mucho», confirmó Drácula ayudándola a incorporarse. «Igual que yo, hicieron un pacto. Pero mientras yo vendí mi alma por amor, ellos lo hicieron por poder». Elena se puso de pie, sorprendida por la fuerza que sentía fluyendo por sus venas a pesar de la herida recién cerrada. El mundo a su alrededor parecía más nítido, más vivo. «Están cerca», dijo, percibiendo la aproximación de los cazadores con un sentido que iba más allá de la vista o el oído. «Son 7. Vienen por mí». Doña Concepción asintió con satisfacción. «El ritual ha funcionado. El don está despierto. Ahora puedes ver los hilos que conectan todos los mundos». Un estruendo resonó en el túnel, seguido por el eco de voces inhumanas. Los cazadores habían llegado a la antecámara. «No tenemos salida», murmuró Elena, mirando hacia la única entrada de la caverna. «Siempre hay una salida para quien puede ver más allá de los velos», respondió doña Concepción enigmáticamente. La anciana se acercó a la pared del fondo de la caverna y colocó su mano sobre la piedra desnuda. Murmuró palabras en un idioma que Elena no conocía, pero que sorprendentemente podía entender, una invocación
a los guardianes de los portales, una petición de paso seguro. Bajo la palma de la anciana, la roca comenzó a brillar con un resplandor azulado. Líneas de luz se extendieron desde su mano, formando un arco perfecto que poco a poco se solidificaba en lo que parecía una puerta hecha de pura energía luminosa. «Un pasaje entre mundos», explicó Drácula acercándose a Helena. «Pocos pueden abrirlos, y menos aún cruzarlos sin perderse». «¿A dónde lleva?», preguntó Helena fascinada por el portal pulsante. «A un lugar sagrado donde podrás completar tu transformación», respondió doña Concepción, «donde aprenderás a usar tu don en toda su extensión». Los rugidos de los cazadores se intensificaron. Estaban a punto de irrumpir en la cámara. «Debes ir primero, Helena», urgió Drácula. «Tu seguridad es lo único que importa». «¿Y ustedes?» «La guardiana irá contigo», dijo el conde con determinación. «Yo me quedaré para detenerlos. Os daré tiempo». Helena comprendió lo que aquello significaba. «Te matarán». Una sonrisa triste curvó los labios del vampiro. «Ya estoy muerto, ¿recuerdas? No puedo dejarte aquí», protestó Helena. «No después de todo lo que has hecho, de todo lo que has sacrificado». Las primeras figuras encapuchadas aparecieron en la entrada del túnel, sus máscaras de hueso reflejando la luz del portal. Uno de ellos levantó una ballesta y disparó hacia Drácula, quien esquivó el proyectil con velocidad sobrehumana. «¡Ahora, Helena!», gritó el conde, transformándose ante sus ojos. Su figura se volvió más grande, más terrible. Sus manos se convirtieron en garras y sus facciones adquirieron una cualidad bestial. Doña Concepción tomó la mano de Helena y tiró de ella hacia el portal. «Debemos irnos, niña. Su sacrificio no debe ser en vano». Helena resistió mirando hacia el conde que ahora se enfrentaba a los cazadores en una batalla feroz. Garras contra espadas rituales, colmillos contra máscaras de hueso. Era una visión de pesadilla, hermosa en su terrible violencia. «¡Vlad!», gritó, usando por primera vez su nombre humano. El vampiro se volvió brevemente hacia ella, sus ojos rojos conectando con los suyos a través del caos de la batalla. «Te encontraré», prometió Helena, con una voz que parecía provenir de las profundidades de su alma. «Como ella te encontró siempre. Te lo juro». Algo cambió en la expresión del conde. Un destello de esperanza, de amor, de reconocimiento que trascendía el momento presente. «Te estaré esperando, Elisabetta», respondió, antes de volver a la batalla con renovado vigor. Helena permitió finalmente que doña Concepción la guiara hacia el portal. Mientras cruzaba el umbral luminoso, una sensación de déjà vu la invadió. Había hecho esto antes, en otras vidas, en otros tiempos. Lo último que vio antes de que el portal se cerrara tras ella fue la imagen del conde Drácula rodeado de cazadores, luchando con la furia de siglos de persecución y pérdida. Un guerrero inmortal, librando quizás su última batalla. «Regresaré», susurró Helena, mientras el mundo que conocía se desvanecía en un torbellino de luz. «Te lo prometo». Parte 4. La luz cegadora del portal dio paso a la penumbra. Cuando Helena pudo enfocar nuevamente su mirada, se encontró en un espacio vastamente diferente, una cueva natural cuyas paredes estaban cubiertas por símbolos luminiscentes que palpitaban como si estuvieran vivos. En el centro, un estanque de agua cristalina reflejaba un cielo estrellado, aunque no había abertura visible hacia el exterior. «¿Dónde estamos?», preguntó Helena, su voz resonando con un eco extraño. Doña Concepción avanzó apoyándose en su bastón, su figura repentinamente más erguida, como si el paso por el portal hubiera rejuvenecido su espíritu. «Esto, niña mía, es el cenote de las almas, un lugar que existe entre tu mundo y el siguiente». La anciana señaló hacia las paredes, donde los símbolos brillantes formaban escenas que cambiaban constantemente. Mujeres de diferentes épocas y culturas, todas con el mismo símbolo que Helena reconocía como la marca de las caminantes.
Aquí es donde todas las de tu linaje han completado su despertar desde tiempos inmemoriales. Helena caminó lentamente hacia el estanque, hipnotizada por su superficie perfectamente inmóvil. Al asomarse, en lugar de ver su reflejo, contempló escenas de otras vidas, una sacerdotisa en un templo antiguo, una curandera medieval atendiendo enfermos, una joven azteca guiando espíritus, y finalmente, Elisabetta, la primera, arrodillada junto a un guerrero herido que Helena reconoció como Vlad Drácula cuando aún era humano. «Todas estas mujeres», murmuró Helena, «¿son mis vidas pasadas? Son tú, en diferentes tiempos y lugares», confirmó doña Concepción. «El alma es eterna, Helena. Viaja y aprende, olvidando y recordando en ciclos infinitos». Las imágenes en el agua cambiaron, mostrando ahora al conde luchando contra los cazadores en la caverna que acababan de abandonar. La batalla era feroz, pero los encapuchados lo superaban en número. A pesar de su fuerza sobrehumana, Drácula recibía heridas que, incluso para un ser inmortal como él, parecían devastadoras. «Lo están destruyendo», exclamó Helena, intentando tocar la superficie del agua. «Tenemos que ayudarlo». La mano de doña Concepción la detuvo. «Aún no estás lista. Interferir ahora solo te destruiría a ti también. No puedo quedarme aquí viendo cómo muere». «No morirá». La voz de la anciana adquirió una cualidad hipnótica. «No puede morir completamente mientras tú vivas. El vínculo entre ustedes trasciende la muerte física». Helena se apartó bruscamente. «No me importan los vínculos místicos ni las vidas pasadas. Me importa lo que está sucediendo ahora». Sus palabras resonaron por toda la cueva, haciendo que los símbolos en las paredes brillaran con más intensidad. El agua del estanque comenzó a agitarse, como respondiendo a su angustia. Doña Concepción la observó con una mezcla de preocupación y orgullo. «Tu poder está creciendo más rápido de lo esperado», dijo. «La sangre del no muerto ha acelerado el proceso». «¿Qué proceso?» «La recuperación de tus memorias ancestrales». La anciana señaló hacia el estanque, donde las imágenes cambiaban cada vez más rápido. Normalmente, las caminantes pasan meses, incluso años, recordando gradualmente sus vidas pasadas. Pero tú estás absorbiendo siglos de conocimiento en cuestión de horas. Helena sentía que su cabeza iba a estallar. Fragmentos de recuerdos que no le pertenecían inundaban su mente. Rituales antiguos, lenguas olvidadas, rostros de personas que había amado y perdido a través de innumerables vidas. Y en todas ellas, como un hilo conductor, la presencia de Vlad. A veces como amante, otras como protector, o simplemente como una sombra vigilante en la distancia. Siempre buscándola, siempre encontrándola, solo para perderla una y otra vez. «Necesito completar el ritual», dijo con súbita certeza. «Necesito recordarlo todo, ahora». Doña Concepción la miró con gravedad. «El ritual completo podría ser demasiado intenso para un cuerpo humano. Tu madre necesitó 3 lunas para absorber todo el conocimiento, y aún así, el esfuerzo debilitó su corazón». «No tenemos 3 lunas», replicó Helena con determinación. «Tenemos ahora. Dímelo, guardiana, dime qué debo hacer». La anciana suspiró, reconociendo en los ojos de Helena la misma resolución que había visto en tantas caminantes antes que ella. «Debes sumergirte en el cenote», dijo finalmente, «completamente, permitiendo que el agua te lleve hasta el fondo. Allí encontrarás todas las respuestas y todos los peligros». «¿Qué peligros?» «Podrías perderte en las vidas pasadas, olvidar quién eres ahora. O peor aún, las almas oscuras que habitan en las profundidades podrían aferrarse a ti, seguirte de regreso al mundo de los vivos». Helena contempló el estanque, donde la imagen de Drácula seguía luchando, cada vez más debilitado. «No hay opción», declaró, comenzando a quitarse sus ropas ensangrentadas. «Debo hacer esto por él.
Y por mí, quedó vestida solo con un camisón blanco, similar a un sudario. La cicatriz en su pecho, donde la daga la había herido, palpitaba con un resplandor rojizo. «¿Cómo regresaré?», preguntó, avanzando hacia la orilla del estanque. «Sigue el hilo de plata», respondió doña Concepción enigmáticamente. «Siempre hay un hilo que nos conecta con nuestra vida presente». Elena asintió y sin más vacilación se sumergió en las aguas cristalinas. La sensación fue de absoluta paz, como si hubiera esperado toda su vida para este momento. Descendió sin esfuerzo, notando que podía respirar bajo el agua como si fuera aire. La luz de la superficie se desvaneció gradualmente, dando paso a una oscuridad azulada que, sorprendentemente, no le impedía ver. A su alrededor comenzaron a manifestarse escenas tridimensionales de vidas pasadas, tan reales que podía tocarlas. En cada una sentía las emociones, los pensamientos, los recuerdos de la mujer que había sido. Se vio como Nefertari, sacerdotisa egipcia, guiando almas en su viaje al más allá. Como Brigid, druida celta, curando heridos con hierbas y encantamientos. Como Xochitl, princesa azteca, mediando entre dioses y mortales. Y finalmente, como Elisabetta, la primera de todas, amando a un príncipe valaco que luego se convertiría en la criatura inmortal conocida como Drácula. Esta última memoria la envolvió por completo. Sintió el amor apasionado por Vlad, el terror cuando los cazadores irrumpieron en su castillo, el dolor indescriptible de la tortura ritual y finalmente la promesa susurrada con su último aliento. «Te encontraré de nuevo, amor mío, a través del tiempo, a través de la muerte». Las lágrimas se mezclaron con el agua del cenote mientras Elena, no, Elisabetta, no, todas ellas revivía siglos de búsqueda, encuentros fugaces y separaciones trágicas. Y entonces lo sintió, el hilo plateado que doña Concepción había mencionado, una conexión tenue pero innegable que tiraba de ella hacia arriba, hacia su identidad presente. Pero había algo más en las profundidades. Figuras sombrías que comenzaban a moverse hacia ella, atraídas por su luz vital, almas antiguas, olvidadas, sedientas de vida, intentaban aferrarse a ella, susurrando promesas y amenazas en lenguas muertas hace milenios. «Déjanos subir contigo, llévanos al mundo de los vivos. Solo un recipiente, solo necesitamos un cuerpo». Elena sintió pánico momentáneo, pero luego una calma extraña la invadió. Recordó las enseñanzas que acababa de absorber de sus vidas pasadas. Las palabras surgieron naturalmente en su mente, un canto antiguo, en un idioma anterior a cualquier civilización conocida. Los espectros retrocedieron, aullando en frustración. Elena siguió el hilo plateado hacia la superficie, su mente ahora repleta de conocimientos que habían estado ocultos durante siglos. Entendía ahora el propósito de las caminantes: mantener el equilibrio entre los mundos, asegurarse de que los muertos encontraran su camino y que los vivos no fueran atormentados por espíritus perdidos. Comprendía también por qué los cazadores de almas las perseguían con tanta saña. El poder de una caminante en las manos equivocadas podría romper las barreras entre dimensiones, desatar un caos inconcebible. Cuando su cabeza emergió del agua, fue como nacer de nuevo. El aire llenó sus pulmones con una dulzura indescriptible. Doña Concepción la esperaba en la orilla, una sonrisa de satisfacción en su rostro arrugado. «Lo has logrado», dijo la anciana. «Has regresado completa». Elena salió del agua, notando que su camisón estaba completamente seco, como si nunca se hubiera sumergido. Más sorprendente aún, la cicatriz en su pecho había desaparecido por completo. «Sé lo que debo hacer», declaró con una voz que resonó con la sabiduría de cientos de vidas. «Sé cómo detener a los cazadores».
Se dirigió hacia la pared de la cueva donde brillaba más intensamente un símbolo, el mismo que su madre llevaba tatuado, el mismo que aparecía en el medallón de Drácula. Colocó su mano sobre él y cerró los ojos. «Llévame a él», susurró. La pared comenzó a brillar, formando nuevamente un portal, pero este era diferente al anterior, más estable, más definido, como si Elena hubiera perfeccionado la técnica. Doña Concepción se acercó, con expresión preocupada. «Tu poder ha madurado, pero aún no estás en pleno control. Los cazadores son peligrosos, Elena. Han derrotado a caminantes mucho más experimentadas que tú». «No voy sola», respondió Elena con serena confianza. «Llevo conmigo la fuerza de todas mis antecesoras». Y era verdad, sentía sus presencias dentro de ella, no como memorias, sino como fuentes vivas de conocimiento y poder. Antes de que la anciana pudiera protestar más, Elena cruzó el portal. El mundo se distorsionó brevemente a su alrededor, y luego se encontró de nuevo en la caverna, bajo la iglesia en ruinas. Pero la escena que la recibió heló su sangre. El conde Drácula yacía en el suelo, atravesado por estacas de plata, su cuerpo parcialmente descompuesto, como si hubieran pasado siglos en lugar de horas. A su alrededor, 5 cazadores de almas, 2 habían caído en la batalla, realizaban un ritual macabro, sus máscaras de hueso manchadas con la sangre negra del vampiro. No la habían notado aún, concentrados como estaban en su ceremonia. Uno de ellos, evidentemente el líder, sostenía un cáliz lleno de la sangre del conde. «Con la sangre del no muerto, fortalecemos nuestro vínculo con la oscuridad», entonaba. «Con la muerte del último protector, el camino hacia la caminante queda libre». Elena comprendió con horror lo que intentaban. Usar la sangre de Drácula, imbuida con siglos de poder sobrenatural, para rastrearla a través de los planos. La conexión entre ella y el vampiro, forjada a través de incontables vidas, serviría como puente, pero también podía funcionar al revés. Sin dudar, Elena avanzó hacia el círculo ritual, recitando palabras en el mismo lenguaje antiguo que había usado en las profundidades del cenote. Su voz, amplificada por el poder de las caminantes que la precedieron, resonó por toda la caverna con autoridad sobrenatural. Los cazadores se volvieron hacia ella, sorprendidos por su súbita aparición. «¡La caminante!», exclamó el líder, dejando caer el cáliz. «¡Imposible! El portal estaba sellado». «No hay portal que pueda detener a quien camina entre mundos», respondió Elena, sus ojos brillando con un resplandor dorado. «No hay barrera que pueda separar lo que está destinado a unirse». Los cazadores intentaron atacarla, pero Elena extendió sus manos y el tiempo pareció ralentizarse a su alrededor. Veía ahora la verdadera naturaleza de estas criaturas. No eran humanos corrompidos como había creído, sino algo mucho peor. Entidades antiguas que habían usurpado cuerpos humanos siglos atrás, alimentándose de la energía vital de las caminantes para mantener su existencia en este plano. «Yo soy Elena Fuentes», proclamó, su voz resonando con poder. «Soy Dolores, soy Xochitl, soy Brigid, soy Nefertari, soy Elisabetta, y por el poder de todas las que vinieron antes que yo, los destierro de este mundo». Las máscaras de hueso comenzaron a agrietarse. Los cazadores aullaron con voces que ya no pretendían ser humanas. Intentaron huir, pero las grietas en sus máscaras se extendieron, revelando brevemente lo que se ocultaba debajo. Rostros que no pertenecían a ninguna criatura terrenal. Con un último grito de rabia, los 5 cazadores se desintegraron, sus cuerpos convertidos en cenizas que flotaron brevemente antes de disiparse, regresando al vacío de donde nunca debieron haber emergido. Elena cayó de rodillas, agotada por el esfuerzo. Se arrastró hacia el cuerpo maltrecho del conde, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Vlad», susurró tomando su mano fría, «no te vayas. No otra vez». Los ojos del vampiro,
antes de un azul vibrante, ahora estaban apagados, casi grises. Pero al escuchar su voz, un débil destello de reconocimiento apareció en ellos. «Elisabetta», murmuró con voz apenas audible. «Al fin puedo descansar. Te he encontrado». «No», Elena apretó su mano con desesperación. «No hables así. Te he encontrado para que vivamos, no para despedirnos de nuevo». Con movimientos decididos, comenzó a extraer las estacas de plata que atravesaban el cuerpo del conde. Cada una dejaba una herida que, en lugar de sangrar, emanaba una energía oscura que se disipaba en el aire. «Es tarde, amor mío», dijo Drácula con resignación. «He caminado demasiado tiempo entre tinieblas. Mi castigo termina aquí. Tu castigo termina, pero no tu existencia», replicó Elena con firmeza. Se inclinó sobre él y, recordando los conocimientos adquiridos en el cenote, comenzó a recitar un antiguo ritual. No era un hechizo de resurrección, pues Drácula nunca había estado verdaderamente vivo en siglos, sino un ritual de transformación. «Sangre por sangre», murmuró, abriendo una herida en su propia muñeca. «Vida por vida. Lo que la oscuridad tomó, la luz puede devolver». Dejó que su sangre, cargada ahora con el poder de las caminantes, goteara sobre el corazón inmóvil del vampiro. Donde las gotas tocaban su piel devastada, la carne se regeneraba, pero no con la palidez marmórea característica de los no muertos, sino con el tono cálido de la vida. «Te elegí hace siglos, Vlad Drácula», continuó Elena, su voz mezclándose con la de Elisabetta y todas sus encarnaciones. «Te elegí en cada vida, aunque no siempre pudiera encontrarte. Te elijo ahora, no como un ser de sombras, sino como mi igual en la luz». Un resplandor dorado comenzó a emanar del cuerpo del conde, intensificándose hasta cegar momentáneamente a Elena. Cuando pudo ver de nuevo, el cambio era asombroso. Vlad Drácula seguía tendido ante ella, pero transformado. Su piel, antes pálida como la luna, ahora tenía el color de la vida. Sus heridas habían sanado, y donde antes solo había muerte y quietud, ahora se percibía el suave movimiento de la respiración. Sus ojos, cuando los abrió, ya no eran del azul sobrenatural que Elena conocía, sino de un cálido tono marrón. Los ojos humanos que Elisabetta había amado siglos atrás. «¿Qué? ¿Qué has hecho?», preguntó, su voz desprovista del timbre sepulcral que la caracterizaba. «He roto la maldición», respondió Elena con una sonrisa radiante. «He completado el círculo que comenzó con mi muerte y tu sacrificio hace siglos». Vlad levantó una mano temblorosa hacia su propio rostro, maravillándose al sentir el calor que emanaba de su piel. «¿Estoy vivo? Tan vivo como yo», confirmó ella. «Tu penitencia ha terminado, Vlad. Has caminado en tinieblas por 400 años, buscándome, protegiéndome a través de múltiples vidas. Ahora es tiempo de que caminemos juntos bajo el sol». Un sonido de pasos interrumpió el momento. Doña Concepción entró en la caverna, apoyándose pesadamente en su bastón. Sus ojos se abrieron con asombro al ver a Vlad transformado. «Has hecho lo imposible, niña», murmuró la anciana. «Has redimido a un no muerto». «He restaurado el equilibrio», corrigió Elena, «como es deber de toda caminante». Se puso de pie, ayudando a Vlad a incorporarse. Él se tambaleó ligeramente, desacostumbrado a la sensación de músculos y huesos verdaderamente vivos después de siglos. «Los cazadores regresarán», advirtió doña Concepción. «Quizás no en esta generación, pero eventualmente. Siempre vuelven. Y nosotros estaremos esperando», respondió Elena con serena determinación. «Yo, para seguir el camino de las caminantes, manteniendo el equilibrio entre los mundos, y Vlad, para proteger a las caminantes que vendrán después», completó él, su voz firme a pesar de su debilidad física. Con los conocimientos acumulados en siglos de oscuridad, pero ahora al servicio de la luz. Doña Concepción asintió.
una sonrisa arrugando aún más su rostro anciano. Entonces el ciclo continúa, pero transformado, como debe ser. Juntos, los tres emergieron de las ruinas de la iglesia hacia un amanecer que teñía el cielo de Chiapas con tonos rosados y dorados. Elena sintió la calidez del sol en su rostro y vio cómo Vlad, por primera vez en 400 años, levantaba el rostro hacia la luz del alba sin temor, sus ojos llenándose de lágrimas de gratitud. «¿Hacia dónde iremos?», preguntó él, entrelazando sus dedos con los de ella. Elena sonrió, sintiendo dentro de sí la guía de todas sus antecesoras, el conocimiento acumulado durante milenios y el amor que había trascendido la muerte una y otra vez. «A donde nos lleve el camino entre los mundos», respondió. «Tenemos mucho que aprender, mucho que sanar, y toda una vida por delante». «Una vida», repitió Vlad con asombro, como si la palabra misma fuera un milagro. «Después de siglos de existencia, al fin tengo una vida que vivir». El sol ascendió un poco más en el horizonte, bañándolos con su luz dorada. No era el final de su historia, comprendió Elena, sino apenas el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo que escribirían juntos, no como criaturas de leyenda, sino como dos seres que habían encontrado, después de una búsqueda eterna, el camino de regreso el uno al otro. Y así, tomados de la mano, Elena Fuentes, la última caminante, y Vlad Drácula, el príncipe redimido, se alejaron hacia el nuevo día, dejando atrás siglos de oscuridad y dolor, caminando hacia un futuro tan brillante e incierto como el sol naciente que los guiaba.